Justamente estamos con el doctor Fernando Altave, le doy la bienvenida, Fernando. Es obstetra y director del Departamento de Investigación en Salud de la Madre y el Niño del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, y además es coautor de un informe que es lo que vamos a charlar esencialmente, que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud y habla de las fundaciones March of Dimes y Save the Children, que habla de la cantidad de bebés prematuros que nacen hoy en nuestros días, no solo en Argentina obviamente, sino en el mundo. ¿Es así, Fernando? Es así. Exactamente. ¿Cómo fue el estudio? ¿Por qué te lo mandaron a hacer? ¿Se te ocurrió porque veías que se iba dando? En principio yo soy coautor de uno de los capítulos nada más. La idea es que cada tanto estas organizaciones preparan este tipo de informes donde compendian, por un lado, lo que se sabe acerca de las cantidades de eventos que ocurren en el mundo sobre determinados temas en particular. Y por otro lado también compendian cuáles son las causas más probables y a su vez cuáles son las intervenciones o prácticas que deberían realizarse, sea para prevenir o para tratar estos problemas. En el caso particular del parto pretérmino, en buena hora, digamos, este compendio aparece, que intenta por otro lado como levantar el tema ante la opinión, como para tratar de que de alguna manera de manejar un poco la agenda de investigación y la agenda de salud pública para que se priorice este tema. Y este tema se prioriza esencialmente porque el parto pretérmino o el nacimiento antes de tiempo es causante de aproximadamente, digamos, la mitad de las muertes infantiles en términos generales en el mundo. Entonces, sobre todo en los países, digamos, de ingresos medios y altos. Y en los países de ingresos bajos estará entre el 30 y el 50%. Por lo cual, digamos, es el gran contribuyente a las muertes infantiles y claramente, digo, requiere una atención mayor que la que se le ha dado hasta ahora. Imagino que la investigación llevará a muchas conclusiones, no a una sola, pero a grandes rasgos, ¿ha cambiado en los últimos tiempos? ¿Por qué ha cambiado en los últimos tiempos? ¿O esto gradualmente, la diferencia es que ahora se sabe y antes no se sabía? Es un buen punto. Ha cambiado un poco en los últimos tiempos. Lo que se ve es que existe una tendencia a que la cantidad de nacimientos antes de tiempo o pretérmino tiendan a ir aumentando. Y las causas un poco son múltiples y varía un poco, depende de en qué región del mundo estemos hablando. En el caso particular, por ejemplo, de la nuestra y en los países desarrollados, lo que se ve son dos motivos esenciales. Por un lado, cada vez más algunas complicaciones del embarazo, algunas enfermedades tanto maternas como neonatales, digamos, o como fetales, cuando el niño todavía está dentro de la panza, se diagnostican un poco más precozmente y necesitan ser tratadas terminando el embarazo electivamente antes de tiempo. Esto se hace esencialmente para tratar de reducir las muertes dentro, digamos, de la panza. Por otro lado, también es cierto que, sobre todo en nuestra región, en los países desarrollados, la tasa o la frecuencia de cesáreas, las frecuencias de cesáreas selectivas, muchas de ellas, digamos, sin indicación médica clara, tienden a ir aumentando. Y al ir aumentando existe un error, digamos, involuntario en la determinación de la edad en la cual se hace la cesárea, por la cual una cierta proporción de ellas termina, digamos, cayendo en un momento en el cual se piensa que están en el término del embarazo y no lo están, y terminan haciendo un niño pretérmino, digamos, de manera involuntaria. Puede ser sin necesidad. Eso sin necesidad, sí, sin duda. ¿Y eso, el error de eso, a qué se debe? Porque el cálculo de la edad gestacional de un niño por nacer, digamos, para programar una cesárea, que no es por una obligación de que hay que hacer nacer antes al chico por determinadas cuestiones, uno imagina debería ser simple. ¿A qué se debe el error que un chico puede nacer antes sin necesidad? En principio, digamos, uno supone que debería ser simple, pero es decir, cualquiera de los métodos que hay para determinación de la edad gestacional tiene un error. Tiene un error, digamos, aproximadamente, digamos, entre una semana y 10 días, cuanto menos, digamos, para un lado o para otro. Así que aún, digamos, los métodos, los mejores, cuentan con ese error, así que si uno quiere terminar un embarazo, digamos, al término a las 30, imagínense que uno lo quiere terminar a las 38 semanas, es decir, 2 semanas antes de la fecha probable de parto. Si se diera ese error, digamos, hacia que ese embarazo realmente fuera un embarazo menor de edad gestacional y estamos en el rango de los 10 días, digamos, de error, podría caer en 36 semanas y pico, lo que sería un embarazo pretérmino. Entonces,
el problema no es tanto el error, digo que es aceptable, sino tratar de terminar los embarazos electivamente bastante antes de lo que uno debiera. Y esto se hace, bueno, no hay demasiadas razones, salvo que uno quiera evitar toda alternativa de que ese embarazo, sin indicación, digamos, médica de terminarlo, inicie un trabajo de parto espontáneamente. Entonces, cuando esto sucede, se intenta terminar aproximadamente estos 2 semanas antes y los errores, digamos, aparecen con más frecuencia. Entonces, lo que se recomienda ahora es para quien quiera terminar electivamente el embarazo al término, no hacerlo seguro antes de 39 semanas por el mejor método que tengan de determinar la edad gestacional, ya que esto cubre al menos ese error que en todo caso puede ser 37 semanas. Exactamente, pero no caeríamos en el término. Y doctor, a ver, una vez que sí nacen los bebés prematuros, hay maneras, recién nos contaba que bueno, que es una de las causas principales de fallecimiento, de maternidad infantil, de muerte infantil. ¿Hay alguna manera de tratar de descender ese porcentaje con el bebé prematuro que ya nació? ¿Hay alguna manera de contenerlo mejor? ¿Hay formas o es todo todavía también es todo un misterio? 2 cosas para decir. En términos generales, digamos, primer punto, hay poco para hacer dentro de la panza, es decir, para evitar los nacimientos pretérminos. Como les dije, tienden a ir aumentando, claro, y hay muy poco para hacer para reducir la cantidad. Hay cosas para hacer para reducir las consecuencias que el nacimiento pretérmino tiene sobre el niño, para reducir sus probabilidades de muerte. Entonces, una es, hay algunas medicaciones, en particular el uso de corticoides antenatales. Corticoides es un fármaco que lo que acelera es que, dado a una mujer que tiene un alto riesgo de tener un niño pretérmino, le acelera al niño, digamos, su maduración de varios sistemas, esencialmente el pulmonar, y hace que se adapte mejor a la vida extrauterina. Este es el principal y, de hecho, lamentablemente hoy todavía no se usa como se debería usar, es decir, se usa una frecuencia bastante menor que la que se debe usar. Así que, sin duda, si este compendio, digamos, si este resumen sirve para algo, es para tratar también de alertar en el hecho de que este tipo de intervenciones tiene que usarse con mayor frecuencia. Después está que en el momento de nacer, digamos, hay 2 cosas esencialmente. Uno, el niño tiene que nacer en algún lugar donde pueda haber una cierta capacidad instalada para poder atender a un niño que requiere esencialmente calor, que requiere muchas veces oxígeno o algún tipo de asistencia, digamos, respiratoria, y que requiere cierto grado, digamos, de limpieza, porque son niños que están más tienen más riesgo de infectarse. A ver, esta moda de los partos naturales, los partos domiciliarios y demás, ¿ustedes están en contra, a favor? Digamos, en principio separémoslo de la... nadie, aún los que están a favor del parto domiciliario, nadie se le ocurre hacer un parto domiciliario en un parto pretérmino. Digamos, esto claro, no va. O sea, los partos domiciliarios eventualmente quedan para algo electivo, para discutir en aquellos embarazos normales, digamos, que llegan al término en particular. Pero nadie los discute en el parto pretérmino. El parto pretérmino es un parto que deben hacer en un ambiente protegido, hospitalario, sí, al menos digo que tienen esta medida, porque son niños que requieren cuidados especiales, de esto no hay ninguna duda. Ahora, a veces esto no ocurre así, porque este parto pretérmino a veces no puede anticiparse. Entonces, al no poder anticiparse, lo que debe suceder es que deben nacer es decir, el 99% de los nacimientos en Argentina ocurren en instituciones, así que no es que se nazca en la calle, en las casas o en lugares no preparados. En general los lugares están preparados, más o menos, con profesionales muy especializados o no, pero existe una forma de que estos niños deban ser recibidos en función de proteger estos aspectos que son mínimos de oxígeno, calor, digamos, y limpieza, y que exista algún sistema de referencia que prontamente pueda llevar a este niño a otro lado. Esto en caso de que el niño nazca en un lugar, no conveniente. Y mejor aún, digamos, es cuando se identifica que la madre está por tener un niño pretérmino, que pueda ser trasladada a la madre directamente a eso. Y hoy día se está trabajando bastante para mejorar las redes de regionalización, es decir, de alguna forma esta interconexión entre instituciones para que rápidamente una mujer o el niño pueda ser trasladado de un lugar a otro. Claro.
Doctor, la alimentación, el estrés, la presión a la que hoy generalmente el ser humano se somete cotidianamente y demás, ¿esto hace que haya más chicos pretérmino? De los factores realmente Trabajar demostrados hasta último ahora, momento, como tratamos de hacer la mayoría de las mamás para tener más tiempo de licencia, posparto. no diría que eso, digamos. Hay pocas mujeres que trabajan más igualmente que una mujer que tiene 2 o 3 chicos en su casa pequeños. Claro. Y sin embargo eso no genera mayor parto pretérmino. Así que lo que sí está demostrado es que hay una relación en el parto pretérmino con intenso trabajo físico y de pie. Pero estos son, esfuerzo cuando decimos, físico. Sí, pero cuando decimos intenso, de intenso significa son largas horas haciendo actividad, caminando, digamos, o parada, o en trabajos, digamos, manuales que requieren, digo, mucha cantidad de ejercicio físico. Entonces, en términos generales, se intenta una recomendación que mujeres embarazadas, digamos, tengan una reducción en la cantidad de su trabajo físico, sobre todo esto de pie, digamos, y en largos periodos de tiempo. Cosa que en términos generales la mayor parte de las legislaciones, digamos, lo hacen. Lo contemplan. Pero está claro, por otro lado, que si uno puede hacer una recomendación, es eso, es tratar de que las mujeres embarazadas, digamos, no tengan un estrés físico excesivo, al cual yo diría que únicamente una pequeña fracción están realmente sometidas a ello, ¿no? ¿Y la alimentación? No No diría que influye. hay nada en particular. Y sí, leyendo el informe veía que en una parte del mismo dice que también es bueno administrarle corticoides a la mamá para ayudar al crecimiento de los pulmones del bebé. Esto es lo que les comentaba antes, que es la medicación que está más recomendada. Ahora está aún restringida a aquellos casos en los cuales uno detecte que hay un alto riesgo de que ese niño vaya a nacer pretérmino. Todavía hoy uno no puede decir que es una especie de vacuna o algo que ponga para todo el mundo. Está restringido a aquellas mujeres que tienen un alto riesgo. La definición de este alto riesgo sí es muy poco variable, pero digamos, mujeres que tienen o un antecedente o un signo de que el parto puede adelantarse, son mujeres sin duda elegibles para recibir esta medicación. ¿Hay países o hay lugares donde se puede decir que nacen más chicos prematuros que en otros? O sea, la cabeza del informe. Hay, lamentablemente, digo, el rango oscila entre un 5 y un 18%. Es decir, hay países que tienen 5% y hay países que tienen un 18, 15%. Hay algunos países del sudeste, del subsahariano, digamos, que tienen cifras arriba del 15%. ¿Y el denominador cuál es? ¿Por qué en esos países hay mayor incidencia de partos prematuros? No está demasiado claro por qué, pero uno es, bueno, HIV está relacionado, digamos, a parto pretérmino, otro, las infecciones son un factor, digamos, bastante de infecciones perinatales son un factor variable y esos países tienden a tener de pronto mayores infecciones digamos, de transmisión sexual y infecciones en general, digamos, y HIV. Entonces parte de la contribución mayor es esa. Pero no es que las diferencias de todas maneras no son enormes. El parto pretérmino tiene algo biológico por debajo, es decir, que es su causa, de la cual lamentablemente no sabemos hoy todavía por qué ocurre. No sabemos por qué ocurre, digo, por qué se desencadena un nacimiento normal, así que menos aún sabemos por qué. Entonces sabemos que hay factores que pueden incrementar un poco la frecuencia, pero de todas maneras, aún en los mejores países del mundo, desde el punto de vista de situación, si quieren, de salud de su población, no hay tasas menores al 5 o 6%. O sea que de todas formas es como que hay un problema biológico que aún no descubrimos bien por qué y que hace que no menos de 1 de cada 20 niños van a ser pretérmino. Bien. Nosotros le agradecemos. ¿Algún mensaje para las mamás, para aquella mujer que está embarazada y tiene que estar atenta a algo más allá del control, obviamente, de confiar en la obstetra que tiene? ¿A algo debe estar atenta respecto de esta situación? ¿Cuándo puede quedarse tranquila? ¿Solamente la obstetra puede empezar a definir que es una mujer tendiente a tener un bebé prematuro o que ese nacimiento puede darse antes de la fecha? ¿Cuándo? ¿Habiendo pasado la mitad del embarazo se puede quedar tranquila? Yo diría que, digamos, en principio puede estar tranquila siempre porque la probabilidad de que esto ocurra en la Argentina seguro, es menor del 10%. Estamos en el rol del 8%. O sea, menos de 1 de cada 10, es 1 cada 12 partos termina de esta manera, primer punto. Y digamos que puede quedarse tranquila realmente cuando llega al tercer trimestre del embarazo, es decir, cuando supera, digamos,
30 semanas, digamos, si quieren, o hasta los 8 meses. Es decir, tranquila desde el punto de vista que si el chico se llegara a adelantar el embarazo, es muy probable, enormemente probable, de que tenga una muy buena resolución. Para hacer, de todas maneras, hay dos cosas importantes que sí vale la pena que las mujeres sepan. Por un lado, si tienen la mala suerte de que se desencadena un trabajo de parto pretérmino, recordar siempre, pedirle a quien la asista que no deje de administrarle corticoides antenatales, digamos, antes de que nazca, y que si es posible trate de referirla o derivarla a un lugar donde estén dadas las condiciones para poder recibir ese niño de la mejor manera posible. Claro. Y otra cosa también es tratar de evitar algunos aspectos ambientales, digamos, que contribuyen sin duda, como por ejemplo, digamos, el hecho de fumar, digo que está claro, y también, digamos, en general se recomienda, si se puede, tomar calcio durante el embarazo, que está relacionado también a bajar un poco la tasa de parto pretérmino, si bien esto es aún todavía por demostrarse, pero también baja, digamos, la probabilidad de tener algunas complicaciones del embarazo vinculadas a hipertensión, que a su vez pueden generar una mayor necesidad de terminar un embarazo de forma pretérmina. Gracias, Doctor, doctor. gracias. Muchas gracias.